Mentes bíblicas. Hay momentos en la vida en los que el alma se queda en silencio, momentos en los que la mente no encuentra respuestas y el corazón comienza a hacerse preguntas que nadie más escucha, preguntas que nacen en la madrugada, cuando todo parece quieto, pero por dentro hay tormenta. Quizá hoy estás aquí porque algo dentro de ti necesita dirección. Tal vez no lo puedes explicar con palabras, pero sientes que hay un vacío que ninguna distracción ha podido llenar. Has intentado mantenerte fuerte, has intentado entender, has intentado controlar, pero algo sigue moviéndose en lo profundo. El narrador ha aprendido a observar esos momentos, no como señales de derrota, sino como llamados del cielo, porque cuando el ruido exterior baja, es cuando la voz de Dios comienza a escucharse con más claridad, no con gritos, no con imposiciones, sino con una presencia que susurra verdad. Hay personas que creen que la fe es para los días buenos, pero la fe verdadera nace en los días grises. Nace cuando no entiendes el proceso, nace cuando el camino no es claro, nace cuando el corazón tiembla, pero aún así decide confiar. Este espacio no es un lugar de juicio, es un lugar de encuentro. Aquí no se exige perfección, aquí se invita a la reflexión, porque Dios no está buscando personas impecables, está buscando corazones dispuestos. A lo largo de este mensaje, el oyente descubrirá algo profundo. Descubrirá que muchos de los procesos que hoy parecen confusos tienen un propósito más alto. Descubrirá que la espera no es abandono, que el silencio no es ausencia, que el dolor no es el final. El narrador promete caminar contigo en esta reflexión, no desde la superioridad, sino desde la comprensión, no desde la teoría vacía, sino desde la palabra viva. La Escritura no es un libro antiguo olvidado en el tiempo, es una carta vigente, es dirección para el alma que busca. En los próximos minutos se abrirán historias bíblicas que muestran cómo Dios trabaja en lo invisible. Se hablará de procesos que transforman el carácter. Se mostrará cómo la fe madura no depende de emociones, sino de convicciones profundas. Y al final, si permaneces hasta el cierre, encontrarás una enseñanza que puede cambiar la forma en que miras tus pruebas, puede cambiar la forma en que interpretas tu historia, puede cambiar la manera en que te relacionas con Dios. Pero antes de continuar, el narrador quiere invitarte a algo sencillo y poderoso. Si este mensaje toca tu corazón, suscríbete a este canal, no como un simple clic, sino como una decisión de caminar en comunidad. Aquí no caminas solo, aquí hay otros que también están creciendo en fe. Dale like a este contenido para que más personas que hoy se sienten perdidas encuentren esta palabra. Y escribe en los comentarios una frase que nazca de tu interior, una declaración espiritual que represente tu proceso actual. Puede ser una decisión, una convicción, una oración breve que exprese tu deseo de seguir confiando. Porque cuando compartes tu fe, fortaleces la fe de otros. Ahora adentrémonos en la enseñanza. En el libro de Génesis encontramos la historia de José, un joven con sueños grandes, pero con procesos aún más grandes. Fue traicionado por sus hermanos, vendido, acusado injustamente y encarcelado. Humanamente su historia parecía un fracaso continuo, pero el narrador observa algo clave en esa historia. En cada etapa, la Escritura repite una frase poderosa: y el Señor estaba con José. No dice que José entendía todo, no dice que disfrutaba el proceso, dice que Dios estaba presente. Muchos hoy creen que si Dios está presente, todo debe salir como esperan. Pero la Biblia muestra otra verdad. Dios está presente incluso cuando el camino duele. La presencia de Dios no elimina el proceso, lo transforma. José pasó de hijo favorito a esclavo, de esclavo a prisionero, de prisionero a gobernador. Cada etapa parecía contradictoria, pero cada etapa estaba formando carácter. La traición lo hizo fuerte, la prisión lo hizo sabio, la espera lo hizo maduro. El narrador invita al oyente a preguntarse algo profundo. ¿Y si lo que hoy te incomoda es precisamente lo que está formando tu próximo nivel espiritual? ¿Y si lo que llamas retraso es en realidad preparación? La fe madura no exige explicaciones inmediatas. La fe madura confía aunque no vea el resultado completo. En el desierto, el pueblo de Israel aprendió lecciones que no se aprenden en la abundancia.
Allí descubrieron que el maná descendía cada mañana. No podían almacenarlo, no podían almacenarlo, no podían controlar el suministro. Tenían que depender día a día. La dependencia diaria incomoda al orgullo humano. Queremos previsión absoluta. Queremos garantías visibles. Pero Dios muchas veces trabaja en lo diario, en lo pequeño, en lo constante. El narrador ha observado que el alma crece más en el desierto que en el palacio, porque en el desierto se aprende a escuchar. En el desierto se aprende a esperar. En el desierto se aprende que la verdadera seguridad no viene de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Si hoy estás atravesando tu propio desierto, no lo interpretes como castigo automático. Puede ser formación, puede ser entrenamiento espiritual, puede ser el escenario donde tu fe deja de ser superficial y comienza a volverse profunda. Permanece atento. Lo que viene ahora te ayudará a comprender por qué algunos procesos se alargan y por qué Dios no siempre responde de inmediato como esperas. El narrador ha aprendido que uno de los mayores desafíos del creyente no es creer cuando todo está bien. El verdadero desafío es sostener la fe cuando el cielo parece guardar silencio. En el primer libro de Samuel encontramos la historia de Ana, una mujer que deseaba un hijo con todo su corazón. Año tras año iba al templo, año tras año oraba, año tras año regresaba con el vientre vacío. La Escritura no oculta su dolor, dice que lloraba y no comía. Dice que su corazón estaba afligido, pero también dice que oraba con intensidad, con profundidad, con sinceridad. Hay momentos en que la oración no es elegante, es quebrantada, es directa, es cruda, y eso no asusta a Dios. Dios no se intimida por tus lágrimas, no se incomoda con tu honestidad. Ana no recibió respuesta inmediata. El tiempo pasó, la espera fue larga, pero algo cambió en ella antes de que cambiara su circunstancia. Después de orar, su semblante ya no fue el mismo. Eso es profundo. La respuesta todavía no había llegado, el milagro todavía no se había manifestado, pero su interior ya había sido tocado. El narrador quiere detenerse aquí, porque muchas veces pensamos que el milagro es solo lo visible, pero el primer milagro casi siempre ocurre por dentro. Es paz antes de la respuesta, es descanso antes del cambio, es serenidad antes del resultado. Cuando finalmente Samuel nació, no fue solo un hijo, fue el fruto de un proceso de fe sostenida. Fue el resultado de una mujer que no abandonó su búsqueda espiritual. El oyente debe entender algo esencial. Dios no retrasa por capricho. Dios forma por propósito. David fue ungido como rey siendo joven, pero no se sentó en el trono de inmediato. Pasó por persecución, pasó por rechazo, pasó por cavernas oscuras. En esas cavernas, escribió salmos que hoy siguen fortaleciendo generaciones. Si hubiera llegado al trono sin pasar por el desierto, quizá habría sido un rey orgulloso, pero el proceso lo hizo dependiente. El narrador observa que los tiempos de anonimato son semillas para tiempos de influencia. Los momentos en que nadie te aplaude son los momentos donde Dios más trabaja tu carácter. Quizá hoy sientes que nadie reconoce tu esfuerzo, que nadie entiende tu lucha, que nadie ve tu fidelidad silenciosa. Pero el cielo sí lo ve, y lo que el cielo ve, lo honra en su momento. Si este mensaje está despertando algo en tu interior, vuelve a hacer una pausa. Suscríbete al canal para seguir profundizando en enseñanzas que fortalecen el espíritu. Dale like para que esta palabra alcance a más personas que necesitan dirección. Y escribe en los comentarios una declaración que represente tu decisión de perseverar. Una frase que refleje tu compromiso de no abandonar el proceso, incluso cuando no entiendas cada detalle. Continuemos. El libro de Romanos declara que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No dice que todas las cosas son buenas, dice que ayudan a bien. Eso significa que incluso los errores, incluso las pérdidas, incluso los retrasos, pueden convertirse en herramientas en manos de Dios. Pablo fue encarcelado varias veces, golpeado, rechazado, pero desde la prisión escribió cartas que hoy siguen transformando vidas. El encierro no detuvo el propósito, lo expandió. El narrador invita al oyente a cambiar una pregunta. En vez de preguntar ¿por qué me pasa esto?, comienza a preguntar ¿qué está formando esto en mí? Esa pregunta cambia la perspectiva.
cambia la postura interior, cambia la manera en que enfrentas la prueba, porque la fe no es negar la realidad, es interpretarla desde una verdad mayor. Dios no desperdicia procesos, Dios no improvisa formaciones, cada etapa tiene una intención, cada temporada tiene una enseñanza. Y si hoy te sientes en medio de algo que no entiendes, recuerda esto: el silencio de Dios no significa ausencia, muchas veces significa que está trabajando en dimensiones que aún no puedes ver. Permanece, lo más profundo aún está por revelarse. Hay un punto en la vida espiritual donde el creyente debe decidir si su fe depende de resultados o de convicciones. Job perdió bienes, hijos, estabilidad. Perdió casi todo en un corto periodo. Sus amigos intentaron explicar su dolor con argumentos simplistas, pero el dolor no siempre cabe en explicaciones humanas. Lo impresionante de Job no fue que no sufriera, fue que en medio del sufrimiento dijo algo poderoso: aunque él me pruebe, en él esperaré. Eso no nace de emoción, nace de profundidad espiritual. El narrador observa que hay momentos donde la fe deja de ser un sentimiento y se convierte en una decisión consciente. Decides confiar aunque no entiendas. Decides mantenerte firme aunque el panorama sea incierto. Jesús mismo, en el huerto antes de la cruz, experimentó angustia, pero dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La obediencia no siempre es cómoda, pero siempre es transformadora. Muchos buscan una fe que evite procesos, pero la fe bíblica atraviesa procesos y sale fortalecida. Pedro negó a Jesús, falló en un momento crítico, pero ese no fue el final de su historia. Después fue restaurado, después predicó con valentía, después lideró con firmeza. El pasado no definió su destino, la gracia lo redefinió. El narrador quiere que el oyente entienda algo vital. Tus errores no son la última palabra. Tus caídas no son el capítulo final. Dios sigue escribiendo, pero para experimentar esa restauración es necesario humildad, es necesario reconocer, es necesario volver. La vida espiritual no es una línea recta, es un camino de aprendizajes, correcciones y crecimiento continuo. Si has sentido que te alejaste, este es el momento de regresar, no con culpa paralizante, sino con arrepentimiento transformador. Dios no cierra puertas al que vuelve con sinceridad. Reflexiona en silencio unos segundos. ¿Qué área de tu vida necesita rendición? ¿Qué pensamiento necesita ser alineado con la verdad de Dios? La transformación comienza por dentro, y cuando el interior cambia, el exterior comienza a ordenarse con el tiempo. Hay un momento en la vida espiritual donde el creyente deja de buscar respuestas rápidas y comienza a buscar raíces profundas. Ese momento no llega por casualidad. Llega después de haber intentado entenderlo todo con la mente y haber descubierto que hay misterios que solo se sostienen con fe. El narrador ha observado que la mayoría de las personas aman a Dios mientras las cosas fluyen, pero cuando el panorama se nubla, cuando los planes se rompen, cuando lo esperado no llega, es ahí donde se revela la profundidad real del corazón. La fe superficial se alimenta de resultados visibles. La fe madura se alimenta de convicciones invisibles. En el libro de Job encontramos uno de los escenarios más confrontantes de toda la Escritura. Un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, pierde en cuestión de días lo que muchos construyen en toda una vida. Pierde bienes, pierde estabilidad, pierde hijos, pierde salud, y lo más desconcertante es que no había una causa visible que justificara tal tragedia. No había un pecado oculto que explicara el dolor. No había una falla moral evidente que lo colocara en esa posición. Eso rompe uno de los conceptos más simplistas del corazón humano, la idea de que todo dolor es castigo inmediato. Job se sienta en ceniza, rasga su manto, llora, se lamenta, no finge fortaleza. No actúa como si nada estuviera pasando. Su dolor es real, su angustia es visible, sus preguntas son profundas, y aún así, en medio del quebranto, pronuncia palabras que han sostenido generaciones. Aunque Él me pruebe, en Él esperaré. Eso no nace de la comodidad, no nace del entendimiento completo, nace de una relación previa con Dios, nace de una vida construida sobre convicciones firmes. El narrador quiere detenerse aquí, porque hay algo esencial que el oyente necesita comprender.
La fe no se improvisa en la tormenta. La fe se construye en los días tranquilos. Cuando el viento sopla fuerte, lo único que sostiene es aquello que fue enraizado con profundidad. Job no entendía lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. No conocía la conversación celestial que precedió su prueba. Él solo veía pérdidas, solo sentía vacío, solo experimentaba silencio. Y el silencio puede ser uno de los desafíos más grandes del alma. Hay momentos donde el creyente ora y no recibe respuesta inmediata, donde clama y no ve cambios visibles, donde busca dirección y todo parece permanecer igual. En esos momentos, la mente comienza a generar dudas. El corazón comienza a sentirse vulnerable. Las emociones oscilan entre la esperanza y el cansancio. Pero la fe madura no se define por la ausencia de preguntas. Se define por la decisión de permanecer aún con preguntas sin resolver. Job cuestionó. Job expresó su dolor. Job pidió explicación, pero nunca abandonó su relación con Dios. Eso es profundo. Muchos creen que la fe es no cuestionar. Pero la Escritura muestra que la fe auténtica puede dialogar con Dios desde la honestidad. El narrador ha aprendido que Dios no se intimida por tus preguntas, no se ofende por tu sinceridad. Lo que rompe la conexión no es la pregunta honesta, es el abandono voluntario. Y Job no abandonó, incluso cuando sus amigos lo acusaban, incluso cuando intentaban encajar su dolor en teorías rígidas, incluso cuando su cuerpo estaba cubierto de llagas y su alma cargaba luto. Hay algo que se revela en el proceso de Job que pocos notan al principio. Al final del libro, Dios no solo restaura sus bienes, Dios se revela de una manera más profunda. Job declara que antes solo había oído de Dios, pero ahora sus ojos lo habían visto. Eso significa que el proceso doloroso produjo una revelación más íntima. Aquí el narrador quiere confrontar suavemente el corazón del oyente. Y si el proceso que hoy duele está preparando una revelación más profunda de Dios en tu vida, y si la temporada de incertidumbre está formando una relación más auténtica, menos superficial, más real, la fe que solo depende de bendiciones visibles es frágil. La fe que descansa en el carácter de Dios es inquebrantable. Jesús mismo enfrentó el momento más oscuro antes de la cruz en el huerto. Allí no había multitudes, no había aplausos. No había milagros, solo había angustia. El Evangelio relata que su alma estaba profundamente triste, que su oración era intensa, que su sudor se volvió como gotas de sangre. Eso nos muestra que incluso el Hijo experimentó presión emocional extrema, pero en ese momento decisivo pronunció una frase que define la madurez espiritual: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase no elimina el dolor, pero alinea el corazón con el propósito eterno. Hay procesos que no se comprenden en el momento, pero la obediencia en esos momentos abre puertas que la lógica humana no podría anticipar. Pedro es otro ejemplo poderoso. Caminó sobre el agua y luego negó a Jesús. Experimentó gloria y caída en cuestión de tiempo. Después de la negación, lloró amargamente. Su culpa era pesada, su decepción interna era profunda, pero Jesús no lo descartó. Lo restauró. Después de la resurrección, lo confrontó con una pregunta sencilla y directa: ¿me amas? No le preguntó por su error, no le recordó su falla, le preguntó por su amor. Porque la restauración no se centra en el pasado, se centra en el presente dispuesto. Pedro fue transformado de hombre impulsivo a líder firme. Predicó con valentía, sostuvo la iglesia naciente en momentos de persecución. Su caída no fue el final de su historia, fue parte de su formación. El narrador quiere que el oyente entienda que las fallas no son sentencia permanente cuando hay arrepentimiento genuino. Dios no cancela destinos por errores temporales. Dios redime historias cuando el corazón se vuelve humilde. Hay personas que viven encadenadas a su pasado, se definen por un error, se etiquetan por una temporada oscura, se castigan mentalmente una y otra vez. Pero la gracia de Dios es más grande que la culpa humana. El apóstol Pablo también cargaba un pasado complejo. Persiguió a la iglesia, fue instrumento de violencia, creyó estar haciendo lo correcto mientras se oponía al propósito de Dios. Y sin embargo, tuvo un encuentro transformador. Ese encuentro no solo cambió su dirección, cambió su identidad. De perseguidor a apóstol, de opositor a proclamador.
Eso nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia cuando hay disposición a cambiar. El bloque 3 no habla solo de resistencia al dolor. Habla de transformación interna, porque el proceso no es solo para soportar, es para convertirte en alguien distinto. La fe madura deja de pedir únicamente que las circunstancias cambien y comienza a pedir que el corazón sea moldeado. Hay momentos donde Dios no cambia la tormenta, pero cambia la manera en que la enfrentas. Hay momentos donde la respuesta no es eliminar el desafío, sino fortalecerte para atravesarlo. El narrador invita al oyente a hacer una pausa interior. Pregúntate con honestidad: ¿mi fe depende de resultados inmediatos o descansa en convicciones profundas? ¿Mi relación con Dios se sostiene solo cuando todo fluye o permanece incluso cuando no entiendo? Estas preguntas no buscan condenar, buscan revelar, porque la fe que atraviesa el fuego sale refinada. El oro no teme al fuego, el oro se purifica en él. De la misma manera, el alma que decide permanecer en Dios durante la prueba sale más clara, más firme, más profunda. No es fácil, no es rápido, no es cómodo, pero es transformador. Y quizá hoy estás justo en ese punto donde tu fe está siendo refinada, donde tus convicciones están siendo probadas, donde tu relación con Dios está pasando de teoría a experiencia real. Si ese es tu caso, no retrocedas, permanece, porque después del proceso viene la claridad. Después del valle viene la visión ampliada. Después del silencio viene la revelación. La fe madura no es la ausencia de miedo, es la decisión de confiar a pesar del miedo. La fe madura no es la eliminación de dudas, es la elección de sostener la verdad aun cuando surgen dudas. El narrador concluye este bloque con una verdad que necesita asentarse en lo profundo. El dolor puede tocar tu vida, la prueba puede sacudir tu estabilidad, la espera puede desafiar tu paciencia, pero si decides anclarte en el carácter de Dios, nada podrá arrancar tu esperanza. Y esa esperanza no es ilusión, es certeza espiritual. Una certeza que dice que incluso cuando no entiendes el proceso, Dios sigue escribiendo una historia mayor de la que tus ojos alcanzan a ver. Hay un punto en el camino espiritual donde el creyente comprende que no todo se trata de recibir respuestas, sino de aprender a escuchar correctamente. No todo se trata de avanzar más rápido, sino de profundizar más adentro. El narrador ha observado que muchas personas buscan dirección específica para sus decisiones, pero descuidan la intimidad que produce esa dirección. Quieren claridad sin comunión. Quieren propósito sin presencia. Quieren señales sin relación. Pero en el reino de Dios, la dirección nace de la cercanía. La claridad fluye de la intimidad. El propósito se revela a quienes han aprendido a permanecer. Moisés no recibió las tablas de la ley en medio del ruido del campamento. Subió al monte, se apartó, esperó, permaneció en la nube. Y mientras el pueblo se impacientaba abajo, construyendo ídolos por desesperación, Moisés estaba arriba aprendiendo a escuchar. Eso revela algo profundo. La prisa espiritual casi siempre conduce a decisiones precipitadas. La paciencia espiritual conduce a revelación. Hoy vivimos en una generación que se mueve rápido. Todo es inmediato, todo es urgente, todo exige respuesta instantánea. Pero la voz de Dios no compite con el ruido. La voz de Dios se percibe en la quietud. El narrador invita al oyente a examinar su vida con honestidad. ¿Cuánto tiempo real hay para el silencio? ¿Cuánto espacio existe para meditar en la palabra sin distracciones? ¿Cuánta atención genuina se le da a la voz de Dios en medio de tantas voces externas? La dirección divina no siempre llega con señales espectaculares. Muchas veces llega con convicciones suaves, con paz interna, con una claridad que no grita, pero permanece firme. Elías lo aprendió en el monte Horeb. Esperaba que Dios se manifestara en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios no estaba en esos elementos. Después del fuego vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. Eso cambia la perspectiva, porque muchos buscan lo impactante, pero Dios muchas veces se mueve en lo sutil. El narrador ha aprendido que la madurez espiritual no se mide por cuántas experiencias intensas se viven, sino por cuánta constancia hay en la comunión diaria. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Le cambiaron el nombre, le cambiaron el entorno,
Intentaron cambiar su identidad, pero Daniel decidió algo en su interior. Decidió no contaminarse. Decidió mantener su fidelidad aún lejos de su tierra. Esa decisión privada abrió puertas públicas. Cuando llegó el momento de interpretar sueños imposibles, Daniel estaba preparado. No porque buscó fama, sino porque cultivó fidelidad. La fidelidad en lo pequeño prepara el escenario para lo grande. Muchos quieren escenarios visibles sin haber pasado por habitaciones de formación invisible. El narrador quiere confrontar con suavidad. ¿Estás cultivando carácter en secreto? ¿Estás formando disciplina espiritual cuando nadie te observa? Porque Dios no improvisa líderes. Dios forma siervos primero. Jesús pasó años en anonimato antes de iniciar su ministerio público. La Escritura apenas menciona detalles de su juventud, pero menciona algo poderoso. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía. Eso implica proceso, implica desarrollo progresivo, implica formación constante. Hay temporadas donde no hay aplausos, donde no hay reconocimiento, donde no hay plataformas visibles. Pero esas temporadas no son desperdicio, son cimientos. El narrador ha observado que las raíces profundas sostienen árboles firmes y las raíces se desarrollan bajo tierra, lejos de la vista. Si hoy sientes que estás en una etapa silenciosa, donde nada extraordinario parece suceder, no la subestimes. Puede ser el momento donde Dios está profundizando tus raíces. La verdadera autoridad espiritual no nace de títulos, nace de coherencia. Coherencia entre lo que se cree y lo que se vive, entre lo que se predica y lo que se practica. Pablo le escribió a Timoteo que nadie menospreciara su juventud, pero que fuera ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Eso es carácter integral. No basta con conocer versículos, es necesario encarnarlos. No basta con hablar de fe, es necesario vivirla en decisiones cotidianas. El bloque 4 no habla solo de dirección externa, habla de alineación interna. Cuando el corazón está alineado con la voluntad de Dios, las decisiones comienzan a ordenarse. No significa que no habrá desafíos, significa que habrá claridad en medio de ellos. Abraham recibió una promesa. Salió sin saber exactamente a dónde iba. Eso exige confianza profunda. No tenía mapa detallado, no tenía cronograma completo. Tenía una palabra, y esa palabra fue suficiente para caminar. El narrador quiere que el oyente comprenda algo vital. No necesitas conocer cada detalle del futuro para avanzar. Necesitas confiar en quien guía el camino. Hay personas paralizadas porque esperan certeza absoluta antes de obedecer, pero la obediencia precede a la revelación completa. Cuando los discípulos fueron llamados, dejaron redes antes de saber todo lo que implicaría seguir a Jesús. La obediencia inicial abrió un proceso transformador. Hoy quizá Dios no te está pidiendo algo espectacular. Quizá te está pidiendo consistencia en lo diario, integridad en lo oculto, disciplina en lo sencillo. No subestimes lo sencillo. El amor se construye en gestos pequeños. La fe se fortalece en decisiones repetidas. El carácter se forma en hábitos constantes. El narrador observa que muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero no han aprendido a apagar otras voces. La comparación constante roba paz. La aprobación externa distrae el propósito. La ansiedad por resultados nubla la dirección. Pero cuando el corazón se aquieta, la perspectiva cambia. Salomón pidió sabiduría antes que riquezas, y Dios se agradó de esa petición, porque la sabiduría permite administrar lo que viene después. Si hoy estás buscando dirección, comienza por buscar sabiduría. Si deseas propósito, comienza por cultivar obediencia. Si anhelas claridad, comienza por practicar quietud. El narrador invita a un momento de introspección. Hay áreas donde la impaciencia ha generado decisiones precipitadas. ¿Hay aspectos de tu vida donde necesitas volver a escuchar con más calma? La vida espiritual no se trata de correr, se trata de caminar con firmeza. El salmista declaró que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara ilumina lo suficiente para el siguiente paso, no para todo el trayecto. Eso implica dependencia continua. Dios no siempre revela el mapa completo, revela el siguiente paso. Y ese paso, cuando se da con fe, abre el siguiente. El bloque 4 culmina con una verdad que necesita arraigarse en el alma. La dirección no se encuentra en la desesperación, se encuentra en la comunión.
El propósito no se descubre en la comparación, se revela en la obediencia. La claridad no nace del ruido, nace del silencio intencional. Si deseas avanzar con seguridad espiritual, cultiva primero profundidad interior, porque cuando el corazón está alineado, los pasos se ordenan, y cuando la relación es firme, la dirección se vuelve clara. Llegamos a un punto donde todo lo que se ha reflexionado comienza a tomar forma en el corazón. Porque escuchar una enseñanza es importante, pero permitir que esa enseñanza transforme la manera en que vives es lo que realmente marca la diferencia. El narrador quiere hablarte con serenidad, pero también con profundidad, no como quien entrega información, sino como quien acompaña un proceso. Porque la fe no se trata solo de entender conceptos espirituales, se trata de encarnarlos en la vida diaria. Hay algo que debes saber con claridad absoluta. Tu proceso no es un error, tu historia no está fuera del control de Dios. Incluso los capítulos que parecen desordenados forman parte de una narrativa mayor que todavía no ves completa. Muchas veces miramos nuestra vida como si fuera una escena aislada, pero Dios la observa como una historia completa. Tú ves el presente con sus limitaciones. Dios ve el propósito eterno con su coherencia perfecta. El problema es que el corazón humano quiere resultados inmediatos. Quiere sentido ahora. Quiere respuestas ahora. Quiere resolución ahora. Pero la formación espiritual no ocurre con prisa. Ocurre con profundidad. El narrador ha aprendido que la fe sin acción se convierte en teoría. Y la teoría espiritual, aunque suene correcta, no transforma si no se practica. Santiago escribió que la fe sin obras está muerta. No porque las obras compren el favor de Dios, sino porque la fe auténtica produce movimiento, produce decisiones distintas, produce actitudes renovadas. Si has comprendido que el proceso forma carácter, entonces tu respuesta no puede ser solo emocional. Debe ser práctica. Eso significa que mañana, cuando enfrentes un desafío, recordarás que no es solo un obstáculo, es una oportunidad de crecimiento. Cuando sientas que el silencio de Dios pesa, no lo interpretarás como abandono inmediato, lo interpretarás como formación invisible. Cuando la espera se prolongue, no la verás únicamente como retraso, la verás como preparación. El bloque 5 es un llamado a vivir diferente. No basta con decir que confías en Dios, es necesario demostrar esa confianza con decisiones coherentes. Con perdón cuando sería más fácil guardar rencor, con paciencia cuando sería más sencillo rendirse, con integridad cuando nadie observa, con constancia cuando los resultados tardan. El narrador sabe que no es sencillo. La transformación espiritual no es automática, requiere intención, requiere disciplina, requiere humildad, pero también sabe algo más poderoso. No estás solo en ese proceso. El Espíritu de Dios no solo señala el camino, acompaña en el trayecto, fortalece cuando el ánimo baja, corrige cuando el rumbo se desvía, consola cuando el corazón se entristece. Muchos viven la fe como si fuera una carga, pero la fe verdadera es descanso interior en medio de la incertidumbre exterior. Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga ligera, no porque no haya desafíos, sino porque cuando caminas con Él, el peso se distribuye diferente. Hay personas que cargan solas lo que deberían entregar en oración. Hay personas que se angustian por decisiones que podrían rendir en quietud. Hay personas que intentan controlar lo que solo Dios puede ordenar. El narrador te invita a soltar. Soltar no significa indiferencia, significa confianza. Soltar no es pasividad, es rendición activa. Soltar no es renunciar al esfuerzo, es reconocer límites humanos. Cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a Isaac, no perdió la promesa, la confirmó, porque Dios no quería quitarle el hijo, quería asegurarse de que su corazón no estuviera por encima del dador. Eso es profundo. A veces Dios permite que sostengamos algo con las manos abiertas para enseñarnos que la seguridad no está en lo que poseemos, sino en quien nos guía. El bloque 5 también es una invitación a revisar prioridades. ¿Dónde está tu enfoque diario? ¿En lo urgente o en lo eterno? ¿En la comparación o en el propósito? ¿En la ansiedad o en la confianza? La vida pasa rápido, las temporadas cambian, las circunstancias se transforman, pero el carácter formado en Dios permanece. El narrador
ha observado que quienes atraviesan procesos con fe desarrollan una paz distinta. No es ausencia de problemas, es estabilidad interior. Pablo escribió desde la prisión que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Eso no significa conformismo, significa madurez. Contentamiento no es resignación, es confianza en que Dios está obrando incluso cuando el escenario no es ideal. El bloque 5 quiere dejar una verdad firme en tu interior. No necesitas tener todo resuelto para vivir con propósito. No necesitas entender cada detalle para caminar con seguridad. No necesitas sentirte fuerte todo el tiempo para ser sostenido. Lo que necesitas es permanecer conectado a la fuente. Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Separados de Él nada podemos hacer. Eso no es amenaza, es realidad espiritual. Cuando te desconectas de la fuente, comienzas a operar desde tu propia fuerza limitada, y la fuerza humana se agota. Pero cuando permaneces en la vid, la vida fluye, la sabiduría fluye, la paz fluye. El bloque 5 no termina con emoción intensa, termina con convicción profunda. La fe no es un evento ocasional, es un estilo de vida. La obediencia no es un acto aislado, es una práctica continua. La confianza no es una frase bonita, es una postura diaria. Si hoy decidiste comprender que tu proceso tiene propósito, entonces comprométete a vivir de acuerdo con esa verdad. Levántate cada mañana recordando que no caminas solo. Enfrenta cada desafío recordando que estás siendo formado. Toma cada decisión buscando alineación con la voluntad de Dios. Y cuando falles, porque todos fallamos, vuelve. No te escondas, no te condenes indefinidamente, vuelve con humildad, porque la gracia sigue disponible, la dirección sigue abierta, el propósito sigue vigente. El narrador quiere cerrar este bloque con una imagen clara. Imagina tu vida como un libro que aún no ha terminado de escribirse. Algunos capítulos han sido luminosos, otros han sido difíciles. Algunos te llenan de orgullo, otros preferirías olvidarlos. Pero el autor sigue escribiendo. Y mientras permanezcas dispuesto, el final será coherente con el propósito eterno. No camines distraído, no vivas superficialmente. No reduzcas tu fe a momentos esporádicos. Profundiza, permanece, confía, actúa, porque el proceso no es el enemigo, es el taller donde Dios está esculpiendo tu carácter. Y cuando mires atrás dentro de algunos años, comprenderás que lo que hoy parecía confusión era formación, que lo que hoy parecía demora era alineación, que lo que hoy parecía pérdida era redirección. Ese entendimiento llegará con claridad. Pero la decisión de confiar debe tomarse hoy, y esa decisión, sostenida día tras día, es la que transforma una vida ordinaria en una historia guiada por Dios.